¿Qué tal? Buenos días. Hay todavía mucha denuncia en torno a esa selección de ese personaje para la Junta de Directores en la CIGET. De eso hablamos y más en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Eugenio Chicas. Él es la voz del presidente, el secretario de Comunicaciones. Bienvenidos, don Eugenio, a República. Muchas gracias, Carlos, y buenos días también al personal del 33 y al pueblo salvadoreño. Ok, comencemos con uno de los temas del momento. Don Eugenio, quiero que escuchemos lo que dijo don Luis Cardenal, el presidente de la ANEP, el día de ayer aquí en República, cuando hablaba acerca de lo que él percibe como irregularidades y lo que podrían ser las intenciones detrás de estas irregularidades, de acuerdo a él, cuando se trata de la elección de la Junta Directiva de la CIGET. Escuchemos. 3 personas conforman una asociación y entre las de 62 asociaciones lo que hemos podido nosotros dictaminar es que hay no más de 200 personas. Entonces, obviamente, aquí lo que se quiere hacer es una especie de fraude para tomarse la institución, violentando el espíritu, digamos, de cómo debería de funcionar y obviamente con un propósito que no debe de ser muy sano, porque el que nada debe, nada teme. Bueno, secretario, ¿se quieren tomar ustedes la CIGET? De ninguna manera, Carlos. Este es un tema, es un proceso electoral que ha sido muy transparente y en el que lo que ocurre es, en primer lugar, por ejemplo, como en todo proceso electoral, y en esto debemos de decir con franqueza que ANEP pues no son ningunos sencillos. Es gente que conoce perfectamente los procesos, que conoce las instituciones y ellos desde el principio estaban conscientes de varios términos. En primer lugar, de quiénes eran los candidatos. O sea, los candidatos no eran ninguna sorpresa y pues son personas que son muy conocidos en general los candidatos en el medio y ellos pudieron desde el principio, como ocurre con cualquier proceso electoral, impugnar de manera oportuna y con fundamentos a alguno o a los candidatos como tal, sea por vínculos políticos, sea por conflicto de intereses, porque todos esos aspectos se dirimen antes de la elección, en la fase de calificación de las candidaturas. En segundo lugar, como en todo proceso electoral, siempre hay un seguimiento de quiénes son los electores y electoras. Al igual que en un proceso nacional, quienes se someten al proceso tienen conocimiento de cuál es el padrón de quienes participan en una elección y ANEP en este caso también conocía perfectamente del padrón y por eso señalo, no son sencillos, son una institución de gente muy conocedora, muy meticulosa, y pues tampoco presentaron ninguna objeción respecto a los electores que iban a haber en ese proceso. En tercer lugar, el proceso se dirimió en total normalidad y firmaron incluso las actas de los procedimientos que se llevarían a cabo o que se llevaron a cabo con el proceso de elección. ¿Dónde empieza la crisis? Ah, bueno, porque no ganó con quien yo quería que ganara. O sea, el tema es ese y el otro elemento es, ANEP debe de revisar qué es lo que pasa con sus agremiados, porque también lo que ocurre es que un buen número de agremiados de ANEP, por distintas razones, no llegaron a votar ni en esta ni en procesos anteriores. O sea, y eso como que les descuadró sus cálculos del resultado que podría ocurrir. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico prevé, y ellos lo han hecho, que cuando se considera que hay algo que no está bien, pues acudir a las instancias pertinentes, y es lo que ellos han hecho.
y en ese sentido, pues eso es respetable, pues a que acudan a la instancia que se quiera acudir. Ahora bien, hoy ha habido cierto proceso de descalificación sobre si uno de los electos tiene o no vínculo partidario. Por eso insisto, esa parte debía de dirimirse en la etapa anterior, que es cuando tenían la oportunidad de cuestionar, de impugnar las candidaturas. Ahora, no solamente eso, también las credenciales técnicas que podría tener. La CIGET es una entidad sumamente especializada y que el señor Sánchez Trejo, por ejemplo, haya sido embajador en Colombia, ha sido magistrado de la Corte de Cuentas y no recuerdo qué otros cargos más, aparentemente no lo califica técnicamente para formar parte de esta junta de directores. De ahí que la lectura que algunos han hecho es que este señor estaría entrando a la junta de directores no realmente para ser una parte activa y conocedora del tema, sino más bien para de repente obedecer órdenes, simplemente. De ninguna manera, de ninguna manera. Él es un profesional de credenciales reconocidas en el país, que ha estado en distintas instituciones y no necesariamente bajo el signo de nuestro gobierno. Es un profesional de trayectoria y en este sentido yo creo que hay dos parámetros para medir el desempeño de las personas. Uno, su actuar conforme a la ley, y dos, sus actuaciones conforme a ética. No lo hemos visto actuar en este terreno, entonces yo creo que es muy anticipado el criterio de descalificarlo cuando es una persona pues que tiene credenciales profesionales. El que haya estado en este o en otros gobiernos o en distintos espacios públicos de ninguna manera lo descalifican, más bien nos dan una muestra de que es una persona que conoce la administración pública, insisto, y la mejor manera de valorarlo es en sus actuaciones conforme a la ley y conforme a ética. Ahora, de acuerdo a ANEP, también él está relacionado familiarmente con representantes legales de 4 compañías distintas, ¿sí? En la lectura de ellos hay un conflicto claro de interés porque básicamente sería el regulador de empresas donde familiares de él tienen participación. La familiaridad en este caso tiene que evaluarse por las instancias pertinentes. Desde el inicio del proceso una persona firma una declaración jurada respecto a si posee o no conflicto de intereses y por lo tanto eso debe de ser valorado por las instancias pertinentes. Él firmó su declaración jurada, a mí no me consta que lo que dice ANEP sea cierto, o de igual manera, por ejemplo, uno podría cuestionar y las propuestas que ANEP ha hecho, ¿tienen algún vínculo partidario? ¿O es que ANEP nunca ha estado vinculado al Partido Arena, por ejemplo? Entonces, uno podría sospechar, y la propuesta que depende de ANEP y que apuntala a ANEP y que está vinculada a ANEP, ¿estará vinculada también al Partido Arena? Yo no puedo cuestionar ese elemento. Yo tendría que esperar, por ejemplo, que una persona se desempeñe en el cargo, ver sus actuaciones a la luz de la ley, a la luz de la ética y no a la luz de las suposiciones de que como ANEP podría tener vínculos con Arena, quien proponga a ANEP de antemano lo voy a descalificar porque viene de esa corriente. No. Entonces yo creo que en ese sentido debemos de ser coherentes en el marco legal que tenemos en el país y no se puede descalificar a priori a las personas. Ahora, don Eugenio, ¿qué hay de los electores? Es decir, muchas de estas asociaciones fueron constituidas, debo decir, en menos de un mes, cuando en este país ya sabemos que los trámites para hacer este tipo de cosas toman muchísimo tiempo, pero da la impresión que la aprobación fue express, y esto se lo preguntaba yo también ayer al presidente de la ANEP, porque no sé si esto respeta el texto de la ley o no lo respeta, pero lo que sí me resulta muy rarísimo, porque se supone que si vas a votar para una junta de directores en un ente tan especializado como la CIGET, sean por lo menos asociaciones que se dediquen al rubro de las telecomunicaciones o de la electricidad. Pero yo tengo aquí parte de la lista que me mandaron de asociaciones que habrían votado. La Asociación de Cacao y Marañón de Lempa, la Asociación de Agroproductores de Agua Caliente,
la Asociación de Productores de Café Agua Fría, la Productiva de Artesanos, la Agropecuaria de Jutiapa, la Asociación de Abono Orgánico El Trapiche, la Asociación Fuerza, Asofuerza, que quién sabe a qué se dedicarán, la Asociación Miramar para el Desarrollo, la Asociación de Chocolateros. Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto con telecomunicaciones y electricidad? ¿Y qué tienen que ver los textileros con eso? O sea, yo creo que ante lo que estamos, Carlos, es ante el hecho siguiente. Históricamente las gremiales empresariales han estado controladas bajo un signo ideológico. Y en eso, pues mucha gente que no tiene que ver con partidos políticos, ni sentía el interés, ni sentía la motivación de agremiarse. Hoy en el país se está viendo una nueva corriente en el cual han surgido nuevos agentes productivos. De hecho, por ejemplo, estamos viviendo uno de los periodos en que más agentes productivos han surgido. Por ejemplo, solo este año nuestras exportaciones están creciendo 6.5% según la CEPAL, y esas exportaciones no salen de un repollo. Esas exportaciones salen de nuevos agentes productivos que han venido surgiendo en el país y que por lo tanto esos agentes productivos en un esquema democrático sienten la necesidad de ser representados. Pero vuelvo a la pregunta, ¿y por qué ANEP no cuestionó eso antes de la elección? Porque ANEP sabía perfectamente quiénes eran los empadronados para hacer el ejercicio del voto, porque ellos, me imagino, habían hecho su cálculo del resultado que podían tener. ¿Por qué? Porque muchos de estos agremiados no están bajo la esfera ideológica de nadie, sencillamente son productores. Por ejemplo, el tema del cacao. Nos extrañamos por lo que tú señalamos de los chocolateros del cacao. Es la primera vez en la historia de este país que el cacao llega a las competencias de Francia, por ejemplo. Entonces, insisto, pero creo que nos estamos desviando del tema en este momento, no, es que tú te referiste a estos productores, entonces yo creo que no se puede. Que tiene que ver con telecomunicaciones y con electricidad. Y el otro punto es, pero ¿por qué no cuestionamos? Estas asociaciones se sienten total y votan, da la casualidad, por el candidato que favorece el gobierno. No sabemos por quién han votado, no sabemos. Es que el voto es secreto. O sea, ¿cuántos agremiados impulsó ANEP? Ni tú y yo sabemos cuántos impulsó ANEP. Nosotros no sabemos. O sea, tú estás comprando el discurso que expuso acá el presidente de ANEP. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Ni tú y yo sabemos cuántos agremiados respaldaba ANEP. No sabemos. ¿De cuántos agremiados está compuesto el padrón? Yo no sé y creo que tú tampoco sabes. De esos, ¿cuántos son tradicionales? ¿Cuántos son nuevos? ¿Quiénes se abstuvieron y no llegaron a votar? No lo sabemos. Lo que yo sé es que varios agremiados tradicionales no le asistieron a ANEP por alguna razón o no les interesó el proceso. Luego, la norma de esa elección no determina que solo deban de votar quienes están asociados a la afinidad de lo que se va a elegir. No establece eso. Y esa norma no se la inventó ni este gobierno, ni el ministro de Economía. Esa norma siempre ha existido así, que son los agremiados quienes se determina, en este caso, que son productores, que son empresarios. El tema es, la pregunta es, ¿quiere decir que en este país solo van a ser empresarios quienes gocen de la sacrosanta bendición de ANEP y quienes coincidan con la esfera ideológica que determine ANEP? Y si ANEP históricamente está casada con una corriente ideológica de un partido político, todo nuevo empresario que surge en el país debe de aparecer bajo esa esfera ideológica. Yo creo que no. Y tampoco tiene que aparecer bajo la esfera del gobierno. O sea, la productividad no tiene bandera política ni bandera ideológica. La norma no establece que quienes vayan a elegir sean solo los que están agremiados en el tema de la electricidad y las telecomunicaciones. No dice eso la norma, y siempre ocurrió así, de esa manera. Pero digo, hoy el problema, el conflicto es porque no ganó el señor que ANEP quería que ganara. La democracia
en esta o en cualquier otro espacio, la democracia siempre debe de tener reglas claras y una incertidumbre de resultado. O sea, no sabemos quién vaya a ganar. Entonces, en la etapa previa, ANEP tuvo la oportunidad de cuestionar, de no participar, de denunciar, de señalar, pero no lo hizo. Y por eso señalo, si los señores de ANEP no son ningunos ingenuos, no son ningunos sencillos, no son desconocedores, el tema, la crisis es porque no ganó quienes ellos querían que ganara. La democracia no puede ser eso. Ahora, creo que hay unas preocupaciones más de fondo, pero las abordamos después de la pausa. Tengo que ir en este momento un par de minutos para nuestros patrocinadores, porque si no, no tendríamos República, don Eugenio. Y República es muy importante. Vamos a la pausa, pero antes déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app en la que puede usted realizar pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de los ATM, los corresponsales financieros y agencias. La app también de la banca móvil está disponible gratis desde las tiendas del Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, don Eugenio, ya para cerrar, digamos, este tema de la CIGET, hablábamos hace unos minutos acerca de las preocupaciones de fondo que existen no solo entre, de repente, el presidente de la ANEP o el presidente de ASDER, el señor Saca, sino de repente de gente con la que conversamos, que son colegas que no son necesariamente dueños de los medios de comunicación, porque creen que esta movida en el ajedrez político de tener a esta persona, al señor Sánchez Trejo, en la Junta de Directores de la CIGET, de alguna manera puede empezar a posibilitar el hecho de que aquí se condicionen o se eliminen las licencias a los medios de comunicación dependiendo si son afines o no son afines al gobierno, de tal manera de que se va dispersando, digamos, la oposición que puedan haber a ideas políticas que su gobierno o su partido pueda tener. Es muy importante y yo creo que esto tiene mucho fondo tu pregunta, Carlos. En primer lugar, hay que señalar de que este gobierno y este partido de gobierno en ningún momento hemos tenido una actitud contra ningún medio de comunicación de cualquier naturaleza. Este es uno de los periodos en los que el país disfruta mayor libertad de prensa, mayor libertad de expresión, mayores libertades públicas en general, o sea, no hay ninguna limitación. El gobierno como tal tenemos muy buenas relaciones absolutamente con todos los medios de comunicación, relaciones de respeto, de tolerancia. Respetamos la línea editorial, aunque muchas veces no las compartimos, de todos, absolutamente todos los medios de comunicación. Y estamos comprometidos, como lo ha señalado el presidente de la República, con la más absoluta libertad de expresión, libertad de prensa y libertades individuales en general. Entonces, los medios de comunicación han estado y deben de estar tranquilos en este sentido, de que este gobierno, el presidente, el partido de gobierno, no hemos tenido ninguna actitud que vaya en contra de los medios de comunicación. Más bien estos se han venido fortaleciendo. Vamos a un paso importante en el país, como es la digitalización de los medios de comunicación, de la televisión, o sea, la era digital de los medios de la televisión. Ese es un capítulo muy importante. Todos los pasos que se han dado, incluso en la selección del estándar, se hizo en permanentemente consulta con las televisoras del país. Entonces, por lo tanto, debe de haber tranquilidad en ese sentido, ya que este gobierno promueve plenas libertades democráticas. Ok, cambiemos ahora entonces el tema. Hablemos un poco acerca de lo que dijo el presidente Sánchez Serén en el pasado Festival del Buen Vivir. El sábado anterior se estaba refiriendo específicamente a la Sala de lo Constitucional de la República. Escuchemos lo que dijo el presidente. La ANEP puede recurrir a poner los procedimientos que quiera, puede ponerlo a la Sala de lo Constitucional. Ya ellos saben cómo actúa la sala, pero todos también tenemos en la mira la sala
cómo está actuando, cómo está procediendo. Bueno, eso lo han interpretado algunos como una amenaza, ¿verdad? Y se la tenemos en la mira. Usualmente cuando alguien tiene a alguien en la mira no es algo bueno para el que está en la mira. En El Salvador este es un término muy popular, tener en la mira, y es el concepto de vigilar, el concepto de observar, el concepto de estar atento. ¿Qué determina la relación de la Sala de lo Constitucional con este gobierno y en el país? Mi pregunta es, ¿hay alguna resolución de la Sala de lo Constitucional que se haya dejado de cumplir en este país? Ninguna, ninguna. Entonces yo creo que en ese sentido, y más allá de que muchas de sus resoluciones no nos gustan, no son de su agrado, no compartimos, por ejemplo, los fundamentos de muchas de esas resoluciones, pero en este país hay una fuerte institucionalidad, hay una fuerte convicción del respeto entre los poderes del Estado, las atribuciones de los poderes del Estado, y además hay otro reconocimiento en las palabras del presidente. ANEP, como cualquiera, puede, si está disconforme de un hecho que ocurre en el Estado, acudir a las instituciones que le habilite el ordenamiento jurídico. ANEP lo ha hecho en esta oportunidad, nadie se lo ha impedido. Entonces, por lo tanto, creo que no hay nada de extraño en las palabras del presidente, porque los frutos, los hechos son los que hablan en este sentido y nuestro Estado de Derecho se cumple en el país. Ahora, esta es una pregunta que se hace mucha gente. José Portillo nos pregunta a través del Twitter, ¿por qué el gobierno insiste en atacar a la Sala? ¿Por qué les molesta la independencia de poderes? ¿Por qué no respetan la democracia? Hay que decir que el presidente Sánchez Serén en parte está en la presidencia porque la Sala decidió que los votos no se iban a contar. Esa es una decisión fundamental que tomó la Sala. Yo pregunto, ¿hay o no hay libertad de expresión en este país? Y pregunto en segundo término, ¿y el presidente de la República es sujeto o no de la libertad de expresión? Pregunto a quienes opinan también. O sea, el presidente de la República es un ciudadano también que tiene derecho a la libertad de expresión y a tener sus propios criterios. Claro, ni el presidente de la República, ni nadie, ningún ciudadano, tenemos derecho de dejar de cumplir las leyes. Y las leyes se cumplen en este país. Yo creo que en este sentido también hay cierto preciosismo de quienes creen que a la Sala no se le puede tocar en crítica ni con el pétalo de una rosa. Y me pregunto, bueno, ¿cuántos poderes hay en el Estado de El Salvador? Hay 3 poderes. Está el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La Sala es parte del Poder Judicial. Día a día, la ciudadanía critica a la Asamblea Legislativa, critica en este caso al Ejecutivo. ¿Y por qué no se puede criticar al Poder Judicial? ¿Santos de dónde son? ¿Santos de dónde son los miembros del Poder Judicial que no se le pueda criticar? Si son un poder del Estado más. O sea, son personas de carne y hueso como el resto de poderes del Estado. Eso sí, toda actuación debe estar enmarcada en el respeto que manda la ley. No puede haber agresión ni contra la Asamblea, ni contra el Ejecutivo, ni contra el sistema de justicia o la Sala de lo Constitucional. Pero a las críticas no les debemos de tener temor. La crítica es precisamente la garantía de que este país tiene plenas libertades. Hay libertad de expresión y cualquier ciudadano podemos expresar, miren, no me gusta la actuación de la Sala de lo Constitucional. Me parece que muchas de sus actuaciones, como lo ha señalado el presidente de la República, están fuera de contexto de las situaciones que vive el país, por ejemplo, pero eso no exime la obligación de cumplir sus preceptos, de cumplir sus resoluciones, que es lo que ha ocurrido. O sea, ahora, el señor Portillo le responde, dice, la libertad de expresión no da derecho a amenazar, dice. Tener en la mira es una amenaza clara, dice, de acuerdo a él. Esa es su interpretación, o sea, tener en la mira es una expresión muy popular en el país que significa sencillamente el hecho de vigilar. ¿Y por qué se miden las cosas en el país? Se miden
por el cumplimiento, en este caso, de las normas jurídicas del país, y por eso pregunto, ¿alguien tiene evidencia de que en este país no se ha cumplido un fallo del órgano de justicia? No deja de dar la sensación que no solo el FMLN, sino los otros partidos que ahorita están coreando a la sala, están esperando con ansias la siguiente elección de magistrados precisamente para tratar de colocar en esa sala de lo constitucional a personas que sean dóciles a los intereses partidarios. Yo creo que ese es un prejuicio. Ese es un prejuicio, primero, ¿en qué se fundamenta? Pregunto. En que casi a nadie le han gustado las resoluciones de la sala, de una sala independiente, que por primera vez la hemos tenido, que antes estaba al servicio del partido de Arena y que ahora no estaba al servicio casi de nadie, y que por lo tanto eso incomoda a los políticos, porque el que tiene el poder tiene miedo de perder el poder. Bueno, un órgano del Estado no se puede descontextuar del conjunto de la sociedad. Probablemente la sala tendría que hacer una labor persuasiva también para convencernos de muchas de sus actuaciones. Digo, pero ese es un término político, porque en lo jurídico es claro, lo que fallan se cumple, pero políticamente, conceptualmente, también tendrían que hacer un esfuerzo por demostrar que muchas de sus actuaciones están apegadas a derecho. Ok, con esa idea vamos a la pausa, don Eugenio, regresamos y seguimos hablando acerca de temas de importancia nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Eugenio, vamos a tocar ahora también otro tema que ha sido el momento y se desprende en parte de las declaraciones que dio don Medardo en el campamento de jóvenes hacia el tope, creo que se llamaba. Erika Saldaña, que es columnista en el periódico El Diario de Hoy, escribió lo siguiente en un tuit en su cuenta oficial. Dice, Eugenio Chicas dice que este gobierno respeta plenamente las libertades democráticas, pero don Medardo González habló de nacionalizaciones y expropiaciones, más bien la implicación, ¿no? Quiero que escuchemos las palabras de don Medardo porque tenemos parte del discurso que él le dio a los jóvenes del FMLN. Escuchemos. En política, nosotros entendemos que la solución para el pueblo no es que el que tiene un dinerito por ahí de sobra, una tortilla de sobra, un pedacito de queso de sobra, le da y se lo lleva al que no lo tiene. ¿Qué queremos nosotros? Que los medios de producción pasen a manos fundamentales, pasen a manos del pueblo. ¿Qué queremos nosotros? Precisamente que los bienes de esa producción pasen a manos del pueblo. Bueno, don Eugenio, más claro no pudo haber sido don Medardo, es decir, la intención clara del partido FMLN en un momento dado es nacionalizar buena parte de la empresa privada en este país. No escuché la palabra nacionalizar, Carlos, no la escuché. ¿Que los medios de producción sean del pueblo? ¿Qué es eso? Sí, pero no escuché la palabra nacionalizar. Yo creo que en este caso, bueno, este es un evento de orden partidario. Yo soy el vocero de gobierno, no soy el vocero del partido. Actualmente no soy dirigente nacional del partido, pero no soy miembro de su dirección política. Por lo tanto, es la dirección política del partido quien tendrá que dar explicación o ampliar esos conceptos. No escuché la palabra nacionalizar. Y me parece que tendrá que ser Medardo quien amplíe sus expresiones, o sea, quien pueda dar el contexto de a qué se refería, cuál es la intención de la idea programática que ha dibujado ante los jóvenes. Pero medios de producción en manos del pueblo ha sido siempre el lenguaje en código para decir que básicamente buena parte de la empresa privada debe ser nacionalizada, ¿o no? Bueno, por eso te digo, yo no escuché la palabra nacionalizar, no la escuché, pero digo, en todo caso, para profundizar ese tema, va a ser muy importante que puedas invitar a Medardo. Incluso no me atrevería a decir a nadie más de la dirección del partido, sino a él mismo en su momento para que él pueda ampliar esos conceptos. Bueno, intenté con 3 personas, con Lore Peña, con doña Norma y también con don Medardo, y sin embargo no me contestaron. Pero hay que decir algo, don Eugenio, el FMLN no es Arena.
Mauricio Interiano puede expresar algo y Johnny Wright y Juan Valiente pueden expresar otra cosa, pero el FMLN no se mueve así. El FMLN habla como una sola voz. Es lo que nosotros tenemos entendido. El FMLN ya es gobierno por 2 periodos. Fuimos gobierno con Mauricio Funes, somos gobierno con Salvador Sánchez Serén y ejecutamos un plan de gobierno que es nuestro compromiso con la sociedad, que es el plan quinquenal. Programáticamente un partido político puede tener las ideas que quiera, programáticamente, y eso es legítimo y está en el marco de lo que es la definición de su pensamiento programático, ideológico. Políticamente nosotros hemos ofertado un plan quinquenal a la sociedad, que es el que estamos cumpliendo. Lo hicimos en el caso de Mauricio Funes, lo hacemos en el caso del presidente Salvador Sánchez Serén, y este gobierno, nuestro gobierno, tiene las mejores relaciones con el empresariado del país. De hecho, es de los periodos, por ejemplo, en que se está fortaleciendo la productividad del país. Solo este año, por ejemplo, se ha fortalecido la industria de la construcción. Estamos creciendo a más del 2% en la industria de la construcción, y esas no son empresas nacionalizadas, son empresas privadas. Hemos adjudicado 147 permisos, dio el presidente, para una inversión privada de 1.800 millones de dólares de privados en el país. En este país, por ejemplo, en este momento estamos ampliando la producción de energía eléctrica en el país con empresas privadas también, con acuerdos que van a más de 50 años plazo, por ejemplo, y eso es lo que efectivamente está haciendo el país, está haciendo nuestro gobierno. Estamos elevando la productividad en el agro, por ejemplo. El agro está creciendo al 4% en este caso, y no es con empresas de otra naturaleza, que no sean privadas como tal, son productores individuales, son empresas las que se están desarrollando. O sea, si en un periodo se ha visto fortalecida la productividad del país, ha sido en este periodo, y eso dice mucho del compromiso de nuestro gobierno con los productores. Si en un periodo los productores se han sentido acompañados, estimulados, por ejemplo, el sector agropecuario, que no recibe financiamiento de la banca privada, sí recibe financiamiento de la banca del Estado, y todo tipo de productores, cooperativizados, productores individuales, empresas constituidas con fines agropecuarios. Entonces, este es un periodo en el cual este gobierno, nuestro gobierno, ha dado sólidas muestras de compromiso en el acompañamiento para fortalecer la iniciativa privada del país. Ok, bueno, usted dijo, don Eugenio, que de repente don Medardo es quien tiene que responder y hace una diferenciación entre el gobierno y el partido político. Honestamente no se la termino de creer, porque creo que el FMLN habla con una sola voz, a diferencia de, por ejemplo, el partido Arena. Pero entonces quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén en el marco de una celebración allá en Venezuela. Ahora Venezuela se ha convertido en ese faro de luz que allá en los años 60 fue la Revolución Cubana, que ha cumplido 54 años de ser una revolución socialista y victoriosa. Ahora Venezuela es la luz revolucionaria socialista que ilumina América Latina, el Caribe y el mundo. Siempre he creído que el FMLN, muchos de sus dirigentes se consideran a sí mismos como sujetos históricos de una cruzada histórica, herederos tal vez de los mártires de 1932, una lucha por democratizar este país y que se busca un rumbo determinado. Entonces usted ve cómo las piezas van casando. Lo que dice don Medardo, hablando acerca de o lo que implica que son expropiaciones y nacionalizaciones, y luego el presidente Sánchez Serén hablando acerca de Venezuela, siendo el faro de Latinoamérica, un modelo socialista que entre otras cosas, por ejemplo, expropió a los medios de comunicación, les quitó sus licencias en Venezuela, ¿no? A los que eran opositores, buena parte de la economía también nacionalizada, y desafortunadamente, a mí como republicano lo miro como un régimen autocrático que ha reprimido su gente. Entonces, eso no deja de preocuparnos a los que somos verdaderamente republicanos.
Yo creo que una cosa es ser republicano y otra cosa es ser de derecha, en este sentido. Exacto. Y hay una franja tenue en ese sentido. Nosotros respetamos al régimen de Venezuela, al gobierno de Venezuela, respetamos a la sociedad en Venezuela y admiramos mucho a la Revolución Cubana. Porque fíjate, la Revolución Cubana pudo hacer muchas transformaciones. Eso sí distinguimos. Cuba no es El Salvador, Venezuela no es El Salvador, y los éxitos que ha tenido la Revolución venezolana y los éxitos que ha tenido la Revolución cubana son irrepetibles en otras latitudes porque corresponden a su periodo de desarrollo, a sus propias condiciones, pero debemos de reconocer, y yo creo que en este sentido el mundo puede reconocer, por ejemplo, la medicina cubana es una novedad. El hecho, por ejemplo, que una persona en Cuba pueda recibir gratuitamente desde un trasplante de riñón, un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado, cualquier cubano, y eso es totalmente gratuito, eso es algo que uno debe de reconocer. El hecho que Cuba, por ejemplo, no tenga analfabetas, nosotros seguimos luchando por superar el analfabetismo que heredamos, pero insisto, esos fenómenos son irrepetibles, son propios de esas latitudes, y en el caso de El Salvador nosotros debemos de desarrollar nuestro propio modelo de desarrollo como sociedad, y eso no quita que admiremos todo lo bueno del resto de sociedades. Del modelo de Estados Unidos hay cosas que admirar, del modelo de Canadá, de los países nórdicos, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia. O sea, el modelo en El Salvador tiene que rescatar los mejores elementos, los mejores ingredientes que hayan sido exitosos en esos países y que se puedan adaptar a nuestra realidad. Ahora, El Salvador no es irrepetible de la misma manera que no lo es Cuba y no lo es Venezuela. Yo no dudo de alguno de los logros de la Revolución Cubana. De hecho, yo estuve en Cuba, tenía amigos cubanos cuando era atleta y miraba yo el desarrollo humano que de repente puede haber. Pero digamos que no vamos a analizar en este momento el punto de Cuba, pero sí el de Venezuela. De repente nosotros hemos visto cómo ese gobierno ha reprimido manifestantes, y a mí realmente me resulta incongruente el pensar que en julio de 1975, cuando ustedes eran jóvenes, marcharon por la 25 Avenida Norte y el gobierno del presidente Molina, a manos de su general Humberto Romero en el Ministerio de Defensa, los reprime y mata a muchos estudiantes. Lo que hemos visto que ha pasado también en Venezuela. ¿Por qué no tomar como referencia, por ejemplo, un modelo como el modelo de Suecia o el modelo de Finlandia? Países también socialistas con modelos democráticos, pero que según el Property Right Index tienen de las leyes más duras o digamos así rigurosas para proteger también la propiedad privada. Un alto nivel de tasación que ven los ciudadanos también vuelto en buenos servicios. ¿Por qué no decir mi modelo es Finlandia o Suecia y no un modelo que ha sido cuestionado mundialmente? José Miguel Vivanco de Human Rights Watch estuvo que también cuestionándolo. No podemos decir que es un hombre de izquierda o de derecha, ¿verdad? Sino una persona que está atenta a los derechos humanos. Es decir, ¿por qué tomar como referencia un modelo que ha sido tan cuestionado a nivel global? No solamente aquí en El Salvador. Yo creo que El Salvador no se debe ni se puede someter a ningún modelo en particular. O sea, El Salvador somos irrepetibles. Los países nórdicos tienen, igual que Canadá, igual que Estados Unidos, muchas cosas positivas. Pero El Salvador no somos Europa, El Salvador no somos Estados Unidos, El Salvador no somos Cuba ni somos Venezuela. El modelo de El Salvador tiene que sujetarse a la propia realidad, a las propias características del Salvador. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿qué alentamos nosotros en Venezuela? Alentamos un proceso de paz. A mí me parece que ha sido atinado lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, que la oposición al final entró en un periodo de racionalidad y decidió participar en elecciones. Por ejemplo, recientemente, ampliaron incluso el número de gobernaciones. La oposición en Venezuela tenía 3 gobernaciones, hoy tiene 5 gobernaciones. Aumentaron en la última elección.
participaron en las elecciones, están participando ahorita. Por ejemplo, esta semana inician un proceso de diálogo en República Dominicana bajo los auspicios de República Dominicana, de los expresidentes Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos de Panamá. Hay un proceso de diálogo porque eso es lo que nosotros hemos venido apoyando como gobierno de El Salvador para el caso de Venezuela, el diálogo y el entendimiento, porque fue lo que aprendimos a lo largo de la historia. En este caso, mi respuesta, Carlos, es: El Salvador no puede ser reflejo de otras realidades más que de la propia nuestra. De acuerdo a nuestras características, tenemos que edificar un modelo social, un modelo económico que se ajuste a nuestra propia realidad. Ok, ya para cerrar entonces solamente que escuchemos lo que dijo don Luis Cardenal, presidente de la ANEP aquí en República, cuando hablaba acerca de las declaraciones de don Medardo y los medios de producción siendo del pueblo. Escuchemos. Aquí nuevamente le están diciendo a los inversionistas: señores, vengan, traigan su dinero porque lo vamos a expropiar. ¿Quién va a venir después de eso? Vengan e inviertan, porque lo vamos a expropiar en cuanto podamos, porque para allá vamos. Y para mientras les vamos a subir los impuestos, los vamos a perseguir, los vamos a insultar, les vamos a echar la culpa de todos los males que tiene el país. Los vamos a hostigar y les vamos a quitar toda representatividad que podamos, que ustedes puedan tener. ¿Quién en su sano juicio, con 2 dedos de frente, va a venir a invertir a El Salvador? Nadie, nadie, señor Medardo, nadie, FMLN. Entonces, es eso lo que quieren, sumirnos en la miseria. Puras palabras, pero realmente para un sector de la población en este país, así suena. Carlos, lo que ocurre, esto se repite de manera cíclica en cada proceso electoral. Lo que oímos del señor Cardenal es efectivamente lo que ocurre en cada proceso de elecciones. En cada proceso de elecciones surge la matriz de que El Salvador va a ser como Cuba, que va a ser como Venezuela, que uy, ahí viene las expropiaciones, no sé qué. Siempre eso corresponde a los periodos de debate electoral, y así lo hemos visto cíclicamente en cada periodo electoral. Es propio de los periodos de proceso electoral donde una manera de descalificar es arguir a los viejos miedos del pasado. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en El Salvador cada vez están llegando nuevos inversionistas, estamos ampliando las inversiones en energía eléctrica, en industria de la construcción, en agricultura. Bueno, nuestras exportaciones han crecido el 6.5%, los mercados se han venido ampliando y tenemos cada vez nuevos mercados en Europa, en Sudamérica, en el Caribe. La economía del país se está fortaleciendo y esa es la realidad, esa es la novedad. Lo otro son discursos que tienen que ver, Carlos, con periodos y procesos electorales. ¿Ese es entonces el discurso de don Medardo, con puramente electoral? Tendrás que preguntarle a Medardo que él sea el que se rasque con sus propias uñas. Bueno, ya he escuchado a don Medardo. Usted, aquí siempre lo tratamos bien, así que está invitado. Bueno, don Eugenio, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias al Canal 33. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querida Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Mayelita.